Me besó como si hubiera desenterrado un anhelo oculto. Su garganta se contrajo mientras sus dedos se deslizaban por debajo del dobladillo de mi ropa interior, trazando la piel desnuda entre mis muslos. Bienvenidos a los momentos dichosos de afecto. Recuerden dar al vídeo un me gusta, compartan sus opiniones en los comentarios de abajo y suscríbanse para mantenerse al día con nuestros relatos más recientes. Que encuentren alegría en momentos tranquilos y reconfortantes. Muchas gracias. Acérquense mientras les cuento la sorprendente historia de la vez en que el prometido de mi hija me encontró en una situación bastante incómoda. Su visionado del vídeo y las opiniones que han compartido en los comentarios son genuinamente apreciados. Su generosidad tiene gran significado para mí. Permítanme compartir que la historia se revelará de nuevo pronto, así que manténganse atentos. Sin que yo lo supiera, él estaba escondido justo más allá de mi línea de visión. De pie, erguido, el agua se aferraba a mis muslos mientras el vapor danzaba contra el espejo como humo de un fuego que ya se había encendido. Alcancé la toalla. Era un artículo muy querido, raído y desteñido en las costuras, el mismo que alcanzaba siempre que la casa yacía envuelta en quietud. Al salir de la ducha, me encuentro desnuda y sin disculpas, mi piel resplandeciente y aterciopelada bajo mis yemas de los dedos. Cambié de posición, una mano deslizándose por mi cabello húmedo, y en ese instante capté la sombra que permanecía en el umbral. Él permanecía en el umbral, los dedos curvados alrededor del pomo de la puerta, atrapado en un momento que parecía estirarse infinitamente, rodeado de un silencio cautivador. Se descubrió en un reino en el que nunca debió habitar. Su mirada se posó en mí, inquietante en su intensidad, una mirada que se prolongó demasiado tiempo. Yo también me encontré atrapada en una red de silencio. Inhala profundamente, liberando todo lo que agobia tu espíritu. Inicialmente, mi cuerpo se transformó en mi enemigo. Esposé las profundidades de mi ser. Me abstuve de alcanzar la toalla. Su mirada me mantuvo cautiva, el calor de sus ojos recorriéndome, envolviéndome en un abrazo reconfortante. Su nombre permanecía en la atmósfera, atrapado dentro de los confines de mi garganta. David, el que ha ganado el afecto de mi hija, su amado hijo de oro, el individuo que me trataba de señora durante nuestros 3 primeros encuentros. Ofrecí mis más sinceras disculpas. Su voz temblaba, suave y casi, sin embargo permaneció firme. Su mirada se demoró, sus ojos cayeron, y aún así yo permanecí inmóvil. Le concedí el honor de contemplarme. Un destello de esperanza residía dentro de mí, anhelando que él diera ese paso. En un momento fugaz, quizás 3 segundos, o tal vez 4, cerró la puerta con un golpe decisivo, y pude oír sus pasos desvaneciéndose rápidamente en la distancia. El corredor lo envolvió en un abrazo oscuro. Sin embargo, mi corazón aleteó con un sentido de presentimiento. Mi mano tembló mientras me envolvía en la toalla, apretándola firmemente contra mi pecho, intentando dar sentido al torbellino de eventos que acababan de desarrollarse. Un destello de vergüenza debería haberse agitado dentro de mí. En ese instante, una brillante llama se encendió dentro de mí. Esa noche yací en la cama, luchando con mis pensamientos durante lo que pareció una eternidad, más tiempo del que estaría dispuesta a confesar. Con los ojos bien cerrados, me sintonicé con el suave murmullo del ventilador del techo, los débiles ecos del tráfico a lo lejos, y la cadencia calmada del ronquido de mi esposo que flotaba desde el final del pasillo. Todo lo que podía sentir era el calor floreciendo en mis mejillas, la emoción aleteante en mi estómago, y el pulso implacable que se balanceaba entre mis muslos. Presioné las piernas juntas, luchando con los recuerdos de la mirada de David, que parecía mapear cada contorno de mi piel, deteniéndose en mis labios, y atreviéndose a aventurarse en el territorio al que no tenía derecho, y sin embargo había observado con claridad inquietante. La mañana siguiente, él apartó los ojos de mí. Me encontré en la misma situación. Él se posó en la isla de la cocina, su mirada fija en mi hija mientras ella se perdía en el resplandor de su teléfono. Poco sabía ella, un reino de misterios aguardaba justo fuera de su alcance. Con una suave melodía que flotaba a través de la atmósfera, ella exultaba felicidad, elaborando historias de menús de boda y planes de asientos. En ese momento, David contemplaba su café, envuelto en contemplación, como si contuviera los secretos de un reino aún por descubrir. Coloqué un plato ante él, y nuestros dedos se rozaron. Un momento breve pero conmovedor de conexión. Fue meramente un suave toque de nudillos,
Y sin embargo la chispa que se encendió entre nosotros casi me robó el aliento. Sin una sola palabra hablada, el destino me guió a encontrarlo una vez más esa tarde en el pasillo. Su mano rozó mi cadera, un toque suave pero deliberado imbuido de un susurro de intención en ese breve encuentro. La sensación permaneció en la atmósfera, extendiéndose hacia lo que se sentía como una extensión interminable de tiempo. Me tranquilicé con la noción de que no tenía significancia. En esa fatídica noche, mi esposo se encontró atrapado en su trabajo, las sombras profundizándose a su alrededor mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Dentro del cálido abrazo de su habitación acogedora, mi hija se sumergió en una vibrante charla de FaceTime, su risa resonando suavemente a través de las paredes. La vivienda yacía envuelta en un velo de quietud. Descendiendo las escaleras, serví un vaso de vino. Mis pies descalzos deslizándose sobre la superficie fresca, el slip de seda bajo mi bata acariciando suavemente mi piel. Dentro de los cálidos confines de la sala de estar, David quedó absorto, su mirada fija en la pantalla. El entorno cayó en una quietud profunda. Al cruzar el umbral, encontré su mirada elevándose para encontrarse con la mía. Sus labios se entreabrieron apenas, revelando un destello de lo que se ocultaba debajo. Me encontré al borde de derivar hacia el abrazo del sueño. Expresé mis reflexiones. Él asintió, un reconocimiento silencioso. Sin embargo, su forma permaneció quieta e inquebrantable. Yo tampoco. La atmósfera brillaba con una intensidad palpable, un aura pesada que envolvía todo en su agarre. Al acercarme a la encimera, una energía estimulante envolvió el espacio. Él se puso de pie y se acercó a mí. Cada zancada deliberada y con propósito, moviéndose con una elegancia suave y sin prisa. «Te veías hermosa», murmuró, su voz un susurro suave que permaneció en el aire. Esta mañana, una opresión se envolvió alrededor de mi garganta. «David, nunca pretendí mirar tan profundamente en tus ojos. Simplemente encontré que era incapaz de contenerme de continuar». Tomé una respiración profunda, la gravedad de la situación pesando pesadamente sobre mi pecho. «Realmente creo que deberías reconsiderar esa declaración», murmuré suavemente. Él inhaló profundamente, y en ese momento, su mano rozó mi brazo. Un toque breve que transmitía mucho más de lo que las palabras jamás podrían. Me giré para enfrentarlo, nuestros ojos entrelazándose en un intercambio silencioso. Sus ojos se detuvieron en mis labios por un momento, luego lentamente vagaron hacia abajo. Mantuve mi posición firmemente. Él se inclinó cerca. Acepté su avance, y mientras sus labios finalmente rozaban los míos, una tensión innegable permanecía en la atmósfera. Con un aire de melancolía cautivadora, él presionó sus labios contra los míos, cargando el peso de un dolor no hablado, como si fuera un secreto que apenas había comenzado a lamentar. Mientras su mano se deslizaba bajo el dobladillo de mi slip, explorando la piel desnuda entre mis muslos, un jadeo escapó de sus labios. «Realmente no debería», murmuró suavemente. «Ah, pero ya encarnas esa esencia», observé. Sus dedos radiaban un suave calor reminiscente del tierno toque del sol en un día fresco. Con un sentido de asombro, ascendieron, rozando el borde, explorando suavemente la delicada extensión de mi muslo, como si estuviera atrapado en una danza delicada de fascinación y retirada. Mi aliento se detuvo en mi garganta mientras su nudillo rozaba el lugar ya empapado en anticipación ansiosa. Él permaneció quieto, atrapado en un momento de asombro, elevando mi mirada al cielo. Murmuró suavemente. «No llevas nada debajo de esto», una mezcla de asombro y escepticismo, observé que apenas era notable. Sin que yo lo supiera, había alguien que notaría mi existencia. Él exhaló en una cadencia lánguida y temblorosa, como si estuviera sumergido en el abismo del mar, y yo era el último murmullo de vida. Una vez más nuestros labios flotaron en el espacio del anhelo no expresado, no familiarizados con el abrazo de la intimidad. Esta ocurrencia no es sin precedentes. Y él permaneció cerca, su mano suavemente presionada contra mí como si luchara con la realidad de mi existencia, temeroso de que pudiera desaparecer al menor movimiento. «Solo dime que pare», murmuró suavemente. No lo hice. Descubrí que era incapaz de hacerlo. Con una caricia suave, extendí mi mano a su muñeca, guiando sus dedos a la ubicación precisa que había imaginado. Sus dedos se deslizaron a través de mi piel, suaves y tentativos, como si estuviera revelando un secreto enterrado durante mucho tiempo.
Mi cabeza se inclinó hacia atrás, sus labios se entreabrieron, un suave susurro de aliento escapando a la atmósfera. «Oh Dios mío». Él emitió un sonido suave y persistente de inquietud. «Apreciaría si pudieras abstenerte de hacer ese comentario. Tus actos traerán mi caída». Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, mis dedos rozaron los suyos. Un momento inesperado de conexión cruda que me tomó por sorpresa con muslos temblorosos y aliento atrapado en mi pecho. El momento se demoró, pesado en el aire. Sus dedos se aferraron al borde de la encimera, un intento desesperado de prevenir el descenso inevitable al suelo. Él permaneció quieto, su mirada fija en mi rostro, como si fuera la cosa más genuina que jamás había encontrado. Lo atraje a un beso, infundido con un anhelo que me envió escalofríos, profundamente intenso, asombrosamente rápido, equilibrándose al borde de una llama que amenazaba con consumirnos por completo. Su cuerpo se presionó contra el mío, firme y anhelante, y yo instintivamente alcancé hacia abajo, mis dedos curvándose alrededor de él a través de la tela de sus jeans. Él exhaló suavemente en mi boca. Este es un camino que no deberíamos perseguir. Este viaje ya ha comenzado. En esa fatídica noche, resolvimos permanecer donde estábamos, demasiado aprensivos para aventurarnos más lejos. Una puerta se cerró de golpe en el piso superior, reverberando a través del silencio de la casa. Su voz flotó a través del aire, etérea y sin trabas, resonando con una claridad que reflejaba la inocencia que yo había abandonado hacía mucho tiempo. Nos separamos el uno del otro. Hice un ajuste menor a mi slip. Él se retiró ligeramente, sus yemas de los dedos rozando el denim de sus jeans, su pecho elevándose con respiraciones rápidas. En un susurro suave, ofreció sus pesares. Yo no. Mis palabras brotan con una urgencia sin restricción, demasiado rápido, demasiado cándidamente. Él fijó su mirada en la mía por un breve instante, luego apartó los ojos y se fundió en la oscuridad callada. El descanso me evadió, deslizándose como granos finos de arena a través de mi agarre. Las sábanas me envolvieron, su agarre una paradoja de comodidad e incomodidad. Mi piel emana un calor peculiar. En la quietud de la noche, me encontré despierta, absorta por el eco suave de su risa flotando a través de la pared. Con cada aleteo de mis párpados, su semblante se materializaba, atrapándome más cerca de la cumbre del éxtasis. Lo revisité, inhalando profundamente, saboreando cada toque hasta que la línea que separaba la vergüenza del deseo se desdibujó en la nada. Los días que siguieron emergieron en una quietud inquietante, un silencio que me envolvió en una vigilancia inquieta. Él mantuvo una distancia deliberada, reclamando su lugar en el lado lejano de la habitación, eligiendo dejar los platos en el fregadero en lugar de pasármelos. Aún así, me encontraba agudamente consciente de su mirada, perpetuamente demorándose, perpetuamente observando, como si su cuerpo poseyera una sabiduría no hablada. Su mente resistía resueltamente la verdad que yacía ante él. Una tarde, mientras doblaba cuidadosamente la ropa en la habitación de invitados, él se deslizó pasando su mano rozando ligeramente mi cintura, ni confrontacional ni excesiva, simplemente suficiente. Permanecí firme e inquebrantable. Permití que la historia se desarrollara por sí sola. En ese momento, nuestro silencio elaboró un rico tapiz de pensamientos no hablados, una tensión palpable que permanecía en el aire, una pregunta no expresada que flotaba en los fringis de nuestra conciencia, una que ambos temíamos expresar. En esa fatídica noche, ella se embarcó en su fin de semana de despedida de soltera, un momento rebosante de anticipación y emoción. Durante 3 días enteros, seríamos meramente los dos partiendo en una aventura compartida. La casa se alzaba majestuosamente, su quietud resonando con una riqueza inesperada. Ante mí yacía una creación modesta, y con un giro suave, retiré el corcho de la botella de vino, lista para saborear la experiencia. En lo profundo de mi corazón, sentí que ella daría en el blanco, infaliblemente precisa en su puntería. Él entró a la cocina descalzo, vestido con una camisa gris ajustada que abrazaba su torso. Su cabello se aferraba a su frente, reminiscente de una cortina corrida a través de un escenario, mientras sus ojos brillaban con un tono más profundo, sugiriendo cuentos no contados acechando debajo de la superficie. Él se acomodó en silencio, vertiendo meticulosamente un vaso, luego se sentó frente a mí, sus ojos fijos en mi comida, como si anhelara algo que superaba el mero acto de comer. Mientras levantaba mi plato para llevarlo al fregadero, él me siguió de cerca, callado e inquebrantable,
desprovisto de cualquier signo de duda o palabra hablada. Él se acercó, su calor envolviéndome mientras sus labios rozaban suavemente mi hombro, su mano acomodándose cómodamente en mi cintura. Tu voz permanece en mi mente, susurró suavemente. Mientras tu esencia rozaba mis yemas de los dedos, mis rodillas cedieron a la gravedad del momento. Me aferré firmemente a la encimera. David. Él me giró en sus brazos, sus labios encontrando los míos con un fervor tierno y sin prisa. Más profundo esta vez, sin duda. Él me levantó sin esfuerzo sobre la encimera, separando mis rodillas con un toque suave, besando el interior de mi muslo con una ternura que se sentía tanto sagrada como prohibida. Él se inclinó, su voz apenas por encima de un susurro. Tu sabor es exactamente como lo había imaginado. Con una mezcla de atractivo y peligro, tomé una respiración profunda, mis dedos entrelazándose en su cabello. Mientras él me guiaba de vuelta al éxtasis, sus labios me envolvieron como si pudiera desvanecerse en ese mismo momento. Mientras él trepaba más alto, mis dedos temblaron mientras aflojaba su cinturón, liberándolo de sus ataduras. Él exudaba un calor reconfortante y una presencia palpable en mi abrazo, ya comenzando a permear. Lo acaricié suavemente, saboreando la forma en que sus caderas se empujaban hacia adelante, la forma en que su mandíbula se tensaba con intensidad. ¿Qué anhela genuinamente tu corazón? En un murmullo suave, transmití mis palabras. Eres tú, proclamó. Anhelo todo de ti, cada uno y todos. En ese instante, él me llevó. Justo allí en la encimera, una ola singular y potente que me dejó sin aliento. Mientras entrelazaba mis piernas a su alrededor, mis brazos se cascaban sobre su cuello, elaborando un momento rico en intimidad y conexión. Nuestras frentes se tocaron, una conexión suave mientras él se unía a mí, intencional y profundo, forjando un rastro de desorden a su paso. En la quietud de ese instante, nuestros movimientos contaban una historia mucho más profunda de lo que cualquier palabra podría expresar. El frágil tintineo del vaso de vino resonó suavemente, mezclándose con el zumbido reconfortante del refrigerador, mientras sus suaves gemidos escapaban con cada abrazo tierno que le ofrecía. Una vez más, me encontré atrapada en un sentido sofocante de impotencia mientras él me seguía, liberando un gemido gutural y desarticulado contra mi cuello. En el calor de nuestro abrazo, el tiempo pareció alargarse interminablemente, su cabeza anidada suavemente contra mi hombro, su aliento una melodía suave de imprevisibilidad. En un giro curioso de eventos, notó, nos encontramos en una situación bastante desafiante. Comprendo, y no tengo deseo de cesar. Yo, también, soy consciente de eso. La mañana siguiente, resolví confrontarlo directamente, a pesar de la posibilidad de que hubiera sido más prudente evitar el encuentro. Mientras el amanecer se abría suavemente, preparé 2 tazas de café, colocando la suya con cuidado en la encimera, la atmósfera pesada con sentimientos no expresados. Él emergió momentos después, sus pies descalzos encontrando la tierra fresca, sus ojos aún cargados por las sombras desvanecientes del sueño. Él miró brevemente la taza antes de volver su mirada a la mía. Su expresión carecía de una sonrisa, ofreciendo solo un sutil asentimiento, como si fuéramos aliados silenciosos, cargados por un entendimiento no hablado, unidos por un pacto no expresado. Mientras saboreaba la bebida, me apoyé con gracia contra la encimera, el momento desarrollándose como una narrativa bellamente tejida. Él saboreó su bebida, su mirada parpadeando hacia mi clavícula, una chispa de curiosidad evidente en su expresión. Los restos de la noche anterior permanecían en la atmósfera, densos y opresivos, permeando la quietud que nos envolvía. Cada vez que su mano rozaba la mía junto al fregadero, un tirón irresistible me urgía más cerca, superando la necesidad, mientras formulaba preguntas que no requerían respuestas, extendiendo asistencia para tareas que él podía manejar fácilmente solo. Él lo permitió, su mirada siguiéndome mientras salía de la habitación. Él permanecía a meros centímetros de mí mientras nuestros caminos convergían en el corredor. En un momento fugaz, una cuchara se deslizó de mi agarre. Y mientras ambos nos inclinábamos para recuperarla, nuestros rostros se acercaron, atrapados en una quietud sin aliento donde ninguno de nosotros se atrevía a romper el encantamiento. El aroma de su piel permanecía en el aire. Una esencia suave y prístina que se había entrelazado con mi almohada. En la víspera anterior, los detalles eludían mi agarre. Sin embargo, nuestros labios se encontraron una vez más. Rápidos y fervientes.
reminiscente de amantes juveniles escondidos detrás de una puerta cerrada. Esa noche, nos despojamos de todas las pretensiones. En el corredor sombrío, la historia comenzó a desarrollarse. Una mirada fugaz, una caricia suave que permanece, seguida de dedos tirando de tela antes de que los pensamientos pudieran cristalizar. Él me presionó suavemente contra la pared, sus labios y manos ansiosas explorando en una danza cautivadora de descubrimiento. En la quietud de la noche, él se acercó más y susurró: «Eres el único pensamiento que ocupa mi mente». Desde la primera luz del amanecer hasta el resplandor desvaneciente del crepúsculo, incluso en su cálido abrazo, mi corazón anhela por ti. A pesar del conocimiento de que debería intervenir, instarlo a partir, mis dedos me traicionaron, sordamente desabrochando sus jeans. Mi mano encontró su camino alrededor de él, cálida y ansiosa, mientras él soltaba un gemido en mi boca, un sonido que parecía haber sido sofocado durante una eternidad. Él elevó tiernamente mi pierna alrededor de su cintura, sus dedos deslizándose a lo largo de la piel sensible entre mis muslos, encendiendo el calor de mi deseo. «Jesús», murmuró tiernamente. «Tu esencia se desliza como un río sereno ante mis ojos». Un suave aliento se deslizó de mi boca, mi cuerpo arqueándose elegantemente en respuesta. El momento en que nuestros ojos se encontraron en ese espejo, un anhelo profundo por ti comenzó a florecer dentro de mi alma. Eso lo hizo pedazos. Con un gesto deliberado, él me levantó del suelo, guiándonos por el pasillo con determinación y empujó la puerta de la habitación de invitados con la fuerza de su hombro. Mientras nos derrumbábamos sobre la cama, nos fusionamos en una entidad singular. Nuestras bocas, piel y extremidades entrelazadas en un deseo insaciable de devorarnos el uno al otro. Él se sumergió en mis profundidades con asombrosa rapidez. El humor es sombrío, despojado de banter ligero o comentarios inquisitivos, con un abrazo que no conocía límites. Acepté cada movimiento, cada empujón que enviaba el cabecero reverberando contra la pared. Él emitió un gemido profundo, completamente consumido por la fuerza pura de la experiencia. Tu esencia brilla con un brillo inconfundible. Mi corazón tiembla ante la noción de que mi tiempo se agota. En ese escenario, puede ser sabio contenerse. Mi aliento se detuvo en mi garganta. Por favor, entrégamelo si fueras tan amable. Él agarró mis manos, elevándolas alto, nuestros cuerpos colisionando con una urgencia intensa. Sudor entrelazándose entre nosotros, aliento transformándose en un ritmo crudo de anhelo. Nos unimos como si estuviéramos esforzándonos por adentrarnos en el núcleo mismo del otro. En el silencio subsiguiente, nos encontramos envueltos en tranquilidad, nuestras miradas fijas en el techo de arriba. Su mano envuelta alrededor de la mía. «Solo quedan 2 noches más», comentó, un rastro de emoción entrelazando sus palabras. Elegí permanecer en silencio. En lo profundo, entendí que atesoraría cada momento compartido con ellos. El día siguiente, corrí las cortinas para revelar una tormenta tempestuosa enfureciéndose fuera de la ventana. La lluvia danza suavemente contra las ventanas mientras el viento dirige una actuación graciosa entre los árboles, balanceándolos con poise. Una fotografía llegó para mi hija, capturando artísticamente la esencia de la costa con su sol brillante, arenas brillantes, y las sonrisas alegres que iluminan el momento. Su sonrisa me cautivó, tejiendo un hechizo que se sentía casi abrumadoramente intenso. Ella reflejaba la esencia misma de mi yo anterior, sin tocar por el peso del arrepentimiento. Mientras las sombras de la tarde se espesaban, entré en el suave abrazo de la lluvia. El aire llamaba, su toque fresco un abrazo suave que giraba a mi alrededor. Con mis pies descalzos, descendí los escalones del porche y entré al patio, permitiendo que el agua empapara mi camisa y envolviera mi piel. Permanecí suspendida en ese instante, una sombra envuelta en el pesado manto del remordimiento. En ese momento efímero, sentí su silueta elusiva permaneciendo justo detrás de mí. La puerta hizo clic al cerrarse, y sus pasos gradualmente desaparecieron en la hierba húmeda debajo de él. ¿Qué te atrae a invitarme continuamente a tu reino? Él preguntó con una agudeza y una ansia, porque me he cansado de fingir que no necesito sustento. Su mano se extendió, yemas de los dedos rozando suavemente la tela empapada en mi cintura, atrapándome más cerca de él. Nuestras formas brillaban, resbaladizas y apenas adornadas. Sus labios se encontraron con los míos, una exploración lánguida y profunda que nos atrajo más profundamente al corazón mismo del momento.
Mientras la lluvia cascaba a nuestro alrededor, él removió tiernamente la camisa de mi piel, arrodillándose ante mí, sus labios trazando los contornos suaves de mi estómago, mi cadera, mi muslo. Él transmitió su intención de asegurarse de navegar este asunto correctamente, y así genuinamente lo hizo. Él me colocó suavemente sobre la hierba fresca y húmeda, y nos abrazamos firmemente, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente para presenciar nuestra experiencia compartida. Estaba destinado a descubrir su resolución debajo de la lluvia inflexible. Esa noche, sin embargo, perduró, entrelazando su esencia más profundamente en el tapiz del tiempo. En el aftermath de todo, nos encontramos en una encrucijada pivotal, suspendidos entre el atractivo estimulante del abandono y el surto refrescante de valentía recién encontrada que nos impulsaba hacia adelante. Estábamos convencidos de que nuestro anhelo nos hacía invencibles, que poseía el poder de crear un refugio resiliente suficiente para resistir el colapso inminente. Rendimos nuestra vigilancia mientras la noche nos abrazaba, envueltos en quietud y la pesadez de umbrales sellados. Al entrar a la despensa, lo llamé a acompañarme, una chispa de energía encendiéndose en el aire mientras su mano rozaba mi espalda baja mientras alcanzaba el azúcar. Presioné mis labios contra los suyos, un anhelo que se sentía como si pudiera atraerlo profundamente a la esencia misma de mi ser. Él me izó sobre un estante, elevó delicadamente mi falda, y antes de que pudiera recuperar el aliento, sus dedos comenzaron a vagar sobre mí. En un susurro, él confió: «Siempre estás ahí para mí». Mientras hundía mis dientes en su hombro, sintiendo el temblor en su voz. Cuando estás cerca, todo lo demás se disuelve, y anhelo ese momento fugaz de alivio, si solo por un solo latido. Avanzamos en una formación estrecha. Corazones latiendo y conciencia agudizada. El entorno se disolvió en un borrón mientras sus labios rozaban los míos, envolviéndome en una sensación que era tanto cargada como eterna. Nuestra expedición alcanzó un punto tentadoramente cerca de la meta última. Un golpe repentino en la puerta de la cocina nos sobresaltó, haciéndonos saltar como adolescentes asustados. Aún así el dolor permaneció, resonando en el silencio mucho después de que él se hubiera abrochado el abrigo y partido. Como si el momento nunca hubiera ocurrido, un sentido creciente de resentimiento echó raíces dentro de mí, nutrido por el abismo que yacía entre nuestros toques. Anhelaba la dulce cadencia de su voz, un sonido que deseaba incluso en momentos cuando no estaba envuelta en sus brazos. Nuestros caminos se cruzarían en los lugares más inesperados. El asiento trasero de su auto descansaba en el umbral del bosque, la escalera desvaneciéndose en sombras justo después del crepúsculo. En el baño de invitados aislado de arriba, me arrodillé, atrayéndolo a mi boca con una lentitud deliberada que casi lo volvía loco. «No eres real», susurró, su aliento apenas escapando de sus labios, su mirada fija en la cadencia de mis acciones. «Tu presencia es un espejo que seguramente develará las profundidades de mi alma». Mientras él entraba a la habitación, saboreé cada segundo, mi mirada fija en la suya. Anhelaba que lo grabara en su mente para siempre. Pero los sueños aletean como suaves murmullos llevados por la brisa. Mientras la primera luz del amanecer agraciaba su segunda mañana en casa, el mundo a su alrededor cambió de maneras que ella nunca había imaginado. Con una melodía suave, ella giró con gracia en la cocina, sus mejillas un resplandor con un calor vibrante. Él tomó su lugar a su lado en la isla, asintiendo, su sonrisa desplegándose como la primera luz del día rompiendo sobre el horizonte. Desde mi perspectiva en el fregadero, con espuma de jabón aferrándose a mis manos, sentí mi corazón arañando mi pecho. Observé cómo se desentrañaba justo frente a mí. Mientras sus dedos rozaban los de él se retiró solo una fracción, participando en un ballet sutil de incertidumbre que permanecía en el aire entre ellos. En ese momento, me volví agudamente consciente de mi entorno. Ella lo sintió también. La traición permanece no hablada, el momento colgando delicadamente en el crepúsculo. Sin embargo, la transición, ese fragmento efímero del todo, el engaño colgaba en la atmósfera, áquina una decadencia secreta acechando debajo de las tablas del piso. Mientras la noche descendía, ascendí a sus aposentos. En el corredor, permanecí con anticipación quieta, los segundos alargándose hasta que ella entró a la ducha, las tensiones de la música entrelazándose con el aire a mi alrededor. Mientras una melodía discordante arañaba mis sentidos, agarré su muñeca, atrayéndolo a los confines sombríos de la habitación de invitados, sujetándolo resueltamente contra la puerta. Una vez más, murmuré suavemente.
Él optó por abstenerse de explorar las razones que yacían debajo. Él me besó con una intensidad que transmitía un anhelo profundo, como si la tela misma del tiempo hubiera conspirado para separarnos por eternidad. No puedo cesar, susurró, sus labios rozando los míos como si fueran guiados por la mano suave del destino. Entonces no lo hagas, ya había susurrado. Mientras me enfrentaba lejos de la puerta, agarré su cinturón firmemente, saboreando la intensidad del momento. Sus labios rozaron suavemente mi hombro. Mis dedos se deslizaron a través de su cabello, un ballet tierno de intimidad. El más suave crujido de las tablas del piso abajo elevó la tensión palpable que permanecía en el aire. Completamente cautivador. Él soltó un suspiro profundo, sus palabras cargadas por un corazón pesado. «Estás lista para causar mi ruina. Ya has transmitido esa información mientras jadeaba por aire». Una ola de pánico me lavó, dejándome luchando por cada aliento. Así, ese viaje ya ha alcanzado su conclusión. Avanzamos, impulsados por una urgencia que se sentía como una huida desesperada de los destinos inevitables que nos aguardaban. Una emoción nos envolvió. Un murmullo suave de aseguramiento de que estábamos cerrando la brecha. Mientras llegaba, hundí mis dientes en su hombro, sofocando mis gritos en el acto. Él llegó momentos después, sumergiéndose de todo corazón y temblando con intensidad. En la quietud que nos rodeaba, el silencio permanecía, espeso con pensamientos no expresados y significancia profunda. Permanecimos en las sombras, jadeando y fragmentados. La quietud nos envolvió, pesada con la anticipación de lo que yacía por delante. Sin embargo, nuestro silencio resultó ser menos profundo de lo que habíamos imaginado. Con la primera luz del amanecer, ella salió adelante, una manifestación de transformación y esperanza. Más serena y tranquila en el abrazo de la naturaleza. En la quietud del amanecer, ella se embarcó en el ritual de preparar café, cada acción infundida con intención y cuidado. Ella se abstuvo de extender su mano hacia él. Mientras me miraba, sus ojos revelaban una certeza inquebrantable. Se sentía como si me hubiera convertido en un eco débil, desvaneciéndome lentamente de las profundidades de su corazón. Sin ser consciente de la razón detrás de todo, ella permaneció en su propio mundo mientras yo me encontraba en contemplación quieta, el sol hundiéndose bajo el horizonte mientras me sentaba sola en mi habitación, la puerta firmemente cerrada contra el reino exterior. Mientras me paraba frente al espejo, contemplaba mi reflejo, despojado de adornos y expuesto, envuelto en el confort suave de una bata. Fui incapaz de obtenerlo. Corrí mis dedos sobre las impresiones en mis muslos, restos de su agarre que parecían resonar un toque demasiado profundo. Permití que mis dedos trazaran el lugar donde sus labios habían permanecido, luego me deslicé calladamente al pasillo. Luché por contener mis lágrimas. Actualmente, no es factible. Sin embargo, sentí una tormenta inminente, una tempestad en ebullición cerniéndose sobre el tapiz que habíamos tejido intrincadamente. Él tocó suavemente, un eco tentativo.